En Burkina Faso, cada año termina igual para miles de familias. Metal retorcido al borde del asfalto y una llamada telefónica que lo cambia todo. Para muchos, la muerte en la carretera no es noticia, sino rutina, y el sonido de las sirenas se confunde con el zumbido cotidiano del tráfico. Es una tragedia que se repite con la precisión de un reloj, ajena a titulares internacionales, pero grabada a fuego en la memoria de cada comunidad. Pero esta no es solo una desgracia local, ni un destino ineludible reservado a un rincón olvidado de África. Es una batalla por la dignidad de Burkina Faso y por el futuro de toda África Occidental. Detrás de cada accidente, una pregunta arde como el sol del Sahel. ¿Puede un país desafiar el destino de sus caminos y convertirse en ejemplo para un continente entero? Las cifras, aunque mudas y demoledoras, hablan con la voz de la tragedia. Cada año, más de 1000 personas pierden la vida en accidentes de tráfico en este pequeño país del Sahel. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a perder un pueblo entero cada década. La carretera, lejos de simbolizar progreso, se ha convertido en verdugo silencioso, robando sueños y futuros a diario. Muchos de estos accidentes ocurren en los mismos tramos, bajo las mismas circunstancias y con las mismas consecuencias fatales. Décadas de resignación han tejido una costumbre de horror. Choques fatales, ambulancias que nunca llegan a tiempo, caminos plagados de trampas invisibles y visibles. Cada hogar guarda el nombre de alguien que no volvió. La muerte se volvió tan común que dejó de causar asombro, como ocurrió con la malaria en otras épocas o con las hambrunas del pasado. La costumbre del dolor se instaló en el lenguaje, en los gestos, en la manera en que los niños aprenden a mirar a ambos lados antes de cruzar, sabiendo que la prudencia no siempre basta. Sin embargo, algo comienza a cambiar. Por primera vez, el Estado burkinés se niega a aceptar la fatalidad. Técnicos, médicos, funcionarios y ciudadanos se unen para declarar: la tragedia en la carretera ya no será parte del paisaje cotidiano. Ese proceso recuerda a otras luchas históricas. Igual que en Sudáfrica, la sociedad se rebeló contra el apartheid, o en India, la población se levantó contra la colonización. Aquí la batalla es contra la resignación y la indiferencia frente a la muerte evitable. El riesgo es inmenso. Si nada cambia, la resignación se convertirá en condena para las próximas generaciones, y miles seguirán muriendo en silencio. Esta es una lucha por la vida, la justicia y la esperanza de un futuro distinto. El eco de tragedias pasadas, como el accidente de autobús en el que murieron más de una docena de escolares en Ouagadougou en 2017, sigue retumbando en el corazón del país. Pero, ¿cómo empezó esta crisis? Para entender el presente, hay que mirar de frente al pasado y a los errores que permitieron que la carretera se volviera mortal. La historia de la inseguridad vial en Burkina Faso es también la historia de muchos países africanos, donde la infraestructura no logró acompañar el crecimiento poblacional ni la modernización del transporte. Durante años, la muerte en la carretera se aceptó como una sombra inevitable en Burkina Faso. Los accidentes ocurrían, la gente lloraba y seguía adelante. Nadie se detenía demasiado en los detalles. El dolor se volvía rutina. En muchos pueblos, las historias de accidentes se transmiten de generación en generación, como advertencias que rara vez se escuchan a tiempo. Cada año, miles de viajes terminaban en tragedia. Las comunidades aprendieron a convivir con el vacío de perder a sus seres queridos en el asfalto. El lamento por un hermano, un primo, un vecino ausente se colaba en las conversaciones cotidianas, hasta que el dolor se normalizó. Es común escuchar en un mismo mercado historias de 3, 4 o hasta 5 familias que han perdido a alguien en la misma curva peligrosa. Las víctimas no eran simples cifras. La mayoría eran jóvenes con sueños intactos. Estudiantes que madrugaban para llegar a clase, trabajadores que buscaban un futuro más digno, motociclistas cruzando senderos polvorientos entre pueblos, madres que llevaban a sus hijos al médico, comerciantes que viajaban de ciudad en ciudad. Cada relato era una advertencia.
Nadie estaba a salvo. Cada motocicleta que salía al alba era una moneda lanzada al aire. La sociedad asumió la fatalidad en silencio. No había datos claros, ni debates públicos, ni estrategias de prevención. El Estado miraba hacia otro lado, y el miedo se disfrazaba de resignación. Las familias lloraban en soledad. Exigir respuestas parecía inútil. No existían campañas masivas de prevención como en Europa o Estados Unidos, donde la seguridad vial es parte del debate nacional. Ignorar el problema solo alimentaba la impunidad y el estancamiento. Día tras día, la juventud del país desaparecía en la indiferencia, y la cadena de tragedias se repetía sin pausa. Cada muerte evitada era una esperanza perdida de cambiar el destino de generaciones enteras. La falta de acción recuerda a los años 70 en Brasil, cuando los accidentes de tráfico mataban más que cualquier enfermedad infecciosa, hasta que una campaña nacional cambió la percepción pública. Sin embargo, del murmullo y el duelo, empezó a brotar una incomodidad imposible de silenciar. ¿Por qué aceptarlo como destino? ¿Por qué los niños de Burkina Faso debían crecer temiendo el viaje a la escuela? ¿Por qué un simple trayecto de boda podía convertirse en tragedia? Alguien finalmente se atrevió a desafiar la costumbre y hacer la pregunta incómoda en voz alta. ¿Era posible romper el ciclo, o el país estaba condenado a vivir bajo la sombra de la carretera? En otros lugares, esa pregunta fue el inicio de grandes transformaciones. En Suecia, por ejemplo, la visión cero en accidentes de tráfico nació de la inconformidad ante las muertes consideradas inevitables. Una verdad imposible de ignorar rompió el silencio. Los accidentes no eran fruto del azar, sino el resultado previsible y prevenible de un sistema que fallaba a diario. Las carreteras, la falta de señalización, la ausencia de controles efectivos, todo contribuía a un entorno letal. Durante décadas, funcionarios, médicos e ingenieros trabajaron juntos para revelar el alcance del desastre. Los datos estremecieron a todos. Cada año, más de 23.000 accidentes de tráfico y más de 1.000 muertes golpeaban las carreteras de Burkina Faso. No eran simples tragedias aisladas, sino una epidemia repetida, documentada una y otra vez, como si el país estuviera atrapado en un bucle mortal. En comparación, en países con poblaciones similares, la tasa de mortalidad es incluso 2 o 3 veces menor, lo que evidencia la magnitud del problema. Las causas se repetían con una regularidad insoportable. Carreteras llenas de baches, límites de velocidad ignorados, cascos despreciados, zonas oscuras y una asistencia médica que casi siempre llegaba demasiado tarde. La tragedia era predecible porque el sistema parecía diseñado para facilitar el error y la fatalidad. Un ejemplo concreto. En la ruta entre Ouagadougou y Bobo-Dioulasso, los camiones sobrecargados y sin mantenimiento provocan accidentes cada semana, y los motociclistas rara vez llevan casco debido a su costo y a la falta de controles. Por primera vez, el Estado dejó de refugiarse en la excusa de la mala suerte. Reconoció, finalmente, que los accidentes de tránsito eran síntomas de un problema estructural y no simples descuidos individuales. No se trataba de culpar a conductores distraídos, sino de aceptar que el sistema mismo podía y debía cambiar. Ejemplos de otros países africanos, como Ruanda, donde se adoptaron políticas estrictas de control y prevención, sirvieron de inspiración. Allí, las muertes se redujeron casi a la mitad en menos de una década. Así nació una meta ambiciosa: reducir a la mitad las muertes en carretera antes del año 2030. Un objetivo que exigía abandonar la resignación colectiva y enfrentar el desafío con rigor, transparencia y valentía. La meta se presentó como un pacto nacional, una promesa solemne de no dejar a nadie atrás. El camino elegido fue radical: el enfoque de sistema seguro. Ya no bastaba con señalar la culpa individual. Hacía falta una prevención integral, donde cada error humano contara con un respaldo institucional que evitara la tragedia. La responsabilidad se transformaba. Ya no era solo personal, sino también colectiva y estatal. Esta visión
inspirada en modelos como el sueco y el holandés, plantea que ningún accidente grave es aceptable y que todos los actores, Estado, sociedad civil, empresas y ciudadanos, tienen un rol. El cambio era profundo y para muchos, casi impensable. El control del tránsito dejaría de depender de la vigilancia policial tradicional y pasaría a manos de sistemas automáticos y digitales. Cámaras, radares y sanciones electrónicas reemplazarían viejas prácticas, desafiando la cultura del arreglo y la resignación ante la muerte. Un ejemplo. En la ciudad de Ouagadougou, los primeros radares automáticos ya han detectado cientos de infracciones en solo una semana, mostrando la magnitud del reto y la necesidad de acción continua. El país se encontraba en una encrucijada peligrosa. Fracasar en este intento era aceptar la muerte como rutina y rendirse ante la impotencia estatal. Pero lograrlo significaría salvar miles de vidas y devolver a toda una sociedad la confianza en su propio Estado. Recordemos lo sucedido en Colombia en los años 90, cuando la introducción de controles automáticos de velocidad redujo los accidentes mortales en un 30% en pocos años. Pero ¿cómo implementar una estrategia tan disruptiva en un país donde la costumbre pesa más que cualquier ley? En ese cruce de caminos, la tecnología y la legislación emergen como los nuevos protagonistas, poniendo a prueba los miedos y las esperanzas de quienes transitan cada día por esas carreteras. La clave está en la combinación de innovación y educación. No basta con instalar dispositivos, hay que enseñar a usarlos y a respetarlos. La resistencia no tardó en aparecer, tanto en las calles como en los pasillos del poder. Lo que estaba en juego no era solo un cambio técnico, sino una transformación cultural de enormes proporciones. Los líderes comunitarios, acostumbrados a mediar en conflictos de tráfico, temen perder autoridad. Los conductores, preocupados por posibles errores en las sanciones, demandan transparencia y garantías de justicia. Los rumores vuelan más rápido que los comunicados oficiales. Se habla de cámaras nuevas, de multas digitales, de un ojo invisible que lo ve todo. ¿Será control o solo una excusa más para la desconfianza? La incertidumbre se filtra en cada conversación junto a la carretera. Algunos recuerdan los intentos fallidos de digitalización en otros ámbitos, como el registro civil, donde los errores técnicos provocaron desconfianza y caos. El verdadero cambio viene con las herramientas: cámaras, radares, sistemas que reconocen matrículas día y noche. No se cansan, no negocian, no miran hacia otro lado. Por vez primera, el poder en la carretera burkinesa podría pasar del silbato humano al lente frío de la tecnología. Las cámaras no sienten miedo, ni compasión, ni presión de ningún jefe. Simplemente registran lo que sucede, creando una base de datos objetiva y difícil de manipular. El centro de gravedad ya no está en la autopista, sino en la sala de control. Allí, donde antes importaban la intuición o la prisa de una patrulla, ahora mandan los datos, trayectorias, velocidades, mapas de riesgo. Todo se calcula en tiempo real, sin margen para atajos ni favoritismos. Ya no se discute quién tiene la razón, los números deciden. En países como Emiratos Árabes Unidos, este tipo de sistemas han permitido identificar los puntos más peligrosos y priorizar la inversión pública. La revolución más profunda es la de las multas digitales. Se acabaron las discusiones al borde del asfalto, los arreglos improvisados. Cada infracción queda registrada en un sistema central, sancionada por un algoritmo, lejos de los viejos márgenes de negociación que minaban la autoridad estatal. Los pagos se realizan a través de plataformas móviles o bancos, cerrando la puerta a la corrupción habitual en los controles manuales. Las imágenes y videos captados dejan de ser testigos mudos. Ahora son pruebas legales. Jueces y abogados deben adaptar la ley para aceptar evidencia digital. Pero surgen nuevas preguntas. ¿Cómo asegurar que las imágenes no sean manipuladas? ¿Qué pasa si la tecnología falla o se usa mal? Para prevenir abusos, el Estado está desarrollando protocolos de auditoría independientes y una línea de atención ciudadana para reportar errores. La sociedad responde entre el nerviosismo y la incredulidad. En los mercados, en las paradas de moto, en los grupos de WhatsApp,
los rumores crecen. Te graban en todas partes. Las multas llegarán al teléfono aunque no te detengan. El miedo a la vigilancia masiva se mezcla con el escepticismo sobre la capacidad real del Estado para hacer cumplir las reglas de forma justa. Algunos recuerdan el caso en Nigeria, donde las multas digitales se usaron para extorsionar a conductores, lo que exige máxima transparencia y supervisión. Sin embargo, la realidad es más lenta y menos espectacular. El despliegue de estas tecnologías comenzará donde más se necesita: cruces peligrosos, entradas de ciudad, tramos de alta velocidad. El plan es crecer poco a poco, siempre bajo la presión de mostrar resultados y salvar vidas. Cada nueva cámara será acompañada de campañas de sensibilización, explicando su función y los derechos de los ciudadanos. El reto institucional es enorme. No basta con instalar cámaras. Hay que capacitar a miles de policías, adaptar leyes, invertir en servidores, software y formación, todo con recursos limitados y muchas otras prioridades urgentes. Un solo error de cálculo podría minar aún más la confianza que la sociedad deposita en el Estado. Por eso, se han firmado acuerdos con universidades y organizaciones internacionales para apoyar la formación continua y la evaluación independiente de los resultados. El riesgo es alto. Si el sistema falla, por corrupción, por problemas técnicos, por falta de transparencia, la desconfianza y la desobediencia crecerán. Pero si funciona, marcará un nuevo estándar, reglas claras, justicia para todos, y una esperanza renovada de que el Estado sí puede proteger a su gente. El ejemplo de Estonia, donde la digitalización de servicios públicos transformó la relación entre ciudadanía y Estado, sirve como referente inspirador. Pero este cambio en el control de las carreteras es solo el comienzo. El verdadero desafío será convencer a toda una sociedad de que respetar las normas es apostar por la vida. Para lograrlo, se están diseñando programas educativos en escuelas y campañas comunitarias que muestran historias reales de víctimas y sobrevivientes, humanizando la estadística. Ninguna cámara puede salvar a una víctima si la ayuda llega tarde. En la carretera, la verdadera batalla empieza tras el impacto. Es una carrera frenética, donde cada segundo pesa. Los expertos en emergencias insisten en la importancia de la hora dorada. Los primeros 60 minutos después de un accidente son cruciales para salvar vidas. El último pilar de esta estrategia nacional no es la vigilancia, sino la respuesta inmediata tras un accidente. Allí, en minutos, se decide si una vida se pierde o se rescata. Acortar el lapso entre el choque y la atención médica marca la diferencia entre la esperanza y la tragedia, incluso con las mejores leyes y tecnología. Un caso ilustrativo. En 2021, un accidente múltiple en las afueras de Ouagadougou mostró que, donde una ambulancia equipada llegó en menos de 20 minutos, la supervivencia se multiplicó por 2. Por eso, la coordinación entre ambulancias, policías y hospitales debe convertirse en una maquinaria precisa. Datos en tiempo real, comunicación sin trabas y rutas preferentes para los servicios de emergencia. Las rutas más riesgosas exigen socorristas con preparación especial y hospitales listos, día y noche. Se están implementando sistemas de geolocalización para ambulancias y formando brigadas comunitarias de primeros auxilios. No basta con sancionar a quienes rompen la ley. Hay que cuidar a quienes sufren las consecuencias, porque casi la mitad de las muertes en carretera ocurren después del accidente. Este dato es una señal de alarma. Sin un sistema de respuesta integral, cualquier avance se queda corto. Por eso, en países como Ghana, la inversión en servicios de emergencia ha reducido la mortalidad post-accidente en un 40%. La auténtica revolución es cultural. Se trata de superar la resignación y crear un país donde la empatía y la eficiencia salvan vidas, no solo evitan sanciones. Así se reconstruye la confianza ciudadana y se demuestra que la dignidad sigue viva, aún en medio del asfalto. La experiencia de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, donde el civismo y la cooperación social transformaron la seguridad en las calles, es un ejemplo poderoso. Pero incluso el mejor sistema de auxilio
enfrenta desafíos inesperados. ¿Qué ocurre cuando la urgencia choca con la realidad de los recursos limitados? ¿Qué hacer cuando las ambulancias no pueden llegar por caminos intransitables o cuando los hospitales carecen de insumos básicos? Aquí, la creatividad y la colaboración local marcan la diferencia. En muchos pueblos, se están organizando redes de voluntarios con motos equipadas para primeros auxilios. Todo se reduce a una decisión: aceptar la muerte diaria como costumbre o rebelarse para cambiar el destino de un país entero. La historia está llena de ejemplos de sociedades que, ante la adversidad, eligieron el camino difícil del cambio. Desde la erradicación de la polio en la India hasta la reconstrucción de Ruanda tras el genocidio. Tras todo lo que hemos presenciado, no podemos escapar a la pregunta: ¿vamos a resignarnos ante la tragedia constante en las carreteras de Burkina Faso o vamos a exigir, juntos, un cambio real? Porque ignorar esta realidad es condenar a miles más a la misma suerte, perpetuando un sistema donde la vida vale menos que la costumbre y la injusticia se vuelve invisible. La responsabilidad ya no es solo del Estado, sino de todos los ciudadanos, de cada conductor, de cada peatón. Sin embargo, alzarnos, denunciar y actuar puede ser la chispa que prenda una transformación, no solo en Burkina Faso, sino en toda África y más allá. Cada paso hacia la justicia vial, hacia la protección y la dignidad, suma en una lucha global. La de demostrar que ninguna sociedad está atada para siempre a la fatalidad. Así como en Vietnam, donde una campaña masiva de uso de cascos salvó decenas de miles de vidas en una década, Burkina Faso puede convertirse en faro y ejemplo para sus vecinos. Esto va mucho más allá de instalar cámaras o poner multas. Se trata de afrontar el doloroso hecho de que el sistema está roto y decidir, como nación y como individuos, que la indiferencia no será más la opción por defecto. Es un llamado a quienes creen en el valor de la vida y en la fuerza de cambiar lo imposible. A quienes saben que cada vida cuenta y que cada muerte evitable es una derrota para todos. La batalla por la seguridad vial en Burkina Faso es, en esencia, una batalla por la dignidad humana. Ha llegado la hora de exigir respuestas, de involucrarse, de convertirse en parte activa en la construcción de un país donde cada viaje sea esperanza, y no sentencia. Y eso solo se logrará si todos, Estado, sociedad civil, empresas, familias y personas, asumen su parte y trabajan juntos. El futuro se juega ahora. ¿Seguiremos aceptando el ciclo de dolor o nos atrevemos a imaginar y construir una nueva historia de justicia y respeto en cada carretera? La respuesta, como siempre, está en nuestras manos. El primer paso es no mirar hacia otro lado, es hablar, exigir, participar. Porque cada vez que una vida se salva, gana toda la sociedad. Y así, paso a paso, Burkina Faso puede comenzar a escribir una nueva página, donde el asfalto ya no sea sinónimo de tragedia, sino de esperanza y dignidad.